Con el regreso del lore a Fortnite, ¿todos los acontecimientos anteriores de Fortnite seguirán siendo canónicos dentro de este capítulo o se reiniciará la misma historia? Ok, es una pregunta bastante interesante. Un saludo a Josecito y a Jones00011 por esta pregunta. Y es que la verdad, el tema de que si es canónico o afectará el canon que nosotros conocemos hasta este punto, es una idea bastante interesante que quizás no todos han preguntado. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que el capítulo 5, aunque sí contó con su propio lore y estableció ciertamente uno que otro dato, se supone que el capítulo 5 es un reinicio, algo que la misma Epic Games y la historia que nos había contado la temporada OG al capítulo 1 ya nos había dejado en claro, donde Slum y Jones quisieron utilizar la máquina de Cado para corregir el pasado, algo que Slum le suponía a Jones que no haga, porque básicamente todos los acontecimientos principales que nosotros habríamos vivido, ya sea en el capítulo 1 hasta el capítulo 4, eran fundamentales y parte de la propia línea principal, y sin importar cuántas veces quiera corregir el pasado o incluso evitar ciertos acontecimientos, algo peor podría pasar, haciendo que Jones se vuelva un personaje bastante depresivo y triste dentro de toda esa misma temporada. Este no es mi primer mensaje, ¿verdad? Debes estar progresando o arruinándolo todo. Si terminas aquí de nuevo, destruiré esta realidad por puro rencor. Aunque eso no te impediría volver a caer en mi órbita. Hay una razón por la que siempre somos tú y yo, una y otra vez. Y en una de esas lo lograremos. Y creo que es ahora. Pero también sabemos que en el evento Big Bang, cuando damos el cierre a todo el evento del capítulo 1, ciertamente se nos deja en claro que toda la historia sería reiniciada y con esto dejando atrás todo lo que nosotros habríamos vivido. Ya para el capítulo 5 de manera oficial sabemos que Jones ha creado su propio grupo, al igual que había reclutado a Hope, una persona que no tenía experiencia dentro del sistema militar o bien de las aventuras multiversales o universales y que simplemente estaban protegiendo esa misma isla. Mientras tanto, ante ese punto no existía una orden imaginada, no existía una última realidad, no habían problemas con el punto cero, los 7 técnicamente dejaron de existir o ya no eran parte importante de la propia historia que nos querían contar en este capítulo, entre otros detalles. Pero aún así, con esta misma cuestión sabemos que toda la historia tendría que avanzar, y aunque sí, ya no abarcaban puntos esenciales de lo que era Fortnite, claramente trataban de hacer su propio lore, aunque no fue tan novedoso e interesante como nos habían planteado en otros capítulos o temporadas. Por eso podemos decir que el capítulo 6, bueno, quiso corregir todos esos problemas que el capítulo 5 habría hecho, básicamente estableciendo un nuevo lore nuevamente, estableciendo también cosas clásicas del propio lore, como ya lo vimos dentro del evento final, también el tema del punto cero, entre otras pequeñas cuestiones, y que esta misma motivación o idea ante este propio lore, pues lo más seguro es que quiere establecerlo más clásico. Igual sabemos que el modo OG de cierta manera sí es canónico dentro del Battle Royale, y eso ya lo platiqué en otros videos, donde sabemos que el modo OG en algún punto tendrá que cruzarse entre los acontecimientos del mismo propio Battle Royale, y que el nuevo visitante que nosotros contamos dentro del pase de batalla recuerda todo lo que había pasado con el primer visitante y sabe muy bien de los problemas y riesgos que habrían surgido más adelante. Por lo mismo se supone que este nuevo visitante no cometerá los errores del primer visitante y avisará a sus 7 para que ciertamente eviten algún problema mayor. Por lo tanto, se nos dejaría en claro una vez más que el lore sí trate de revivir, pero sobre todo trate de restablecer la historia que nosotros habríamos conocido por bastante tiempo, principalmente el tema del punto cero y los 7. Ahora bien, con el reinicio y técnicamente estableciendo todos esos puntos anteriores que ya compartí, básicamente el lore que nosotros estamos conociendo hasta este punto, entonces es un nuevo lore y todo lo que habríamos pasado anteriormente ya no existe. Puede ser que sí y a la vez puede ser que no. La verdad, el lore de Fortnite se perdió bastante desde el capítulo 4, porque técnicamente con el despido de Donald Mustard, gran parte de las temporadas e historia que supuestamente íbamos a conocer, pues fue cancelada o incluso no fue totalmente terminada. Por ejemplo, sabemos que el capítulo 4 técnicamente fue puro
puro relleno y temporadas que técnicamente pertenecían al capítulo 3, algo que la misma Epic Games ya nos habría compartido y que gran parte de las temáticas, personajes y las propias historias que supuestamente vimos en el capítulo 4 pues pertenecían a los acontecimientos del capítulo 3, la única temporada que supuestamente es totalmente nueva y que abarcaba algo totalmente único a lore era la de Cado, donde técnicamente esa no fue creada por Donald Mustard, sino totalmente creada por la nueva directiva de Epic Games. Por lo mismo podríamos suponer que la temporada 1, la temporada 2 y la temporada 3 de alguna manera pues sí, eran parte importante de la propia historia del capítulo 3, pero bueno, en algún punto pues tuvo que haber fallado algo. Y ya para el capítulo 5, como digo, no es un capítulo malo, de hecho es uno de los capítulos más interesantes y con contenido bastante variado, ya que ese fue el inicio totalmente de la plataforma de Fortnite, pero referente a su propio lore sí se siente un poco desgastado o incluso sin un poco de sentido por el hecho de Jones, sabiendo que Jones ha cargado con tantas cosas y no se refleja tanto ese sentimiento. Es más, ciertamente faltan muchos sentimientos y no solo con Jones, sino también con Hope, que era supuestamente la nueva protagonista y la cara del lore, cuando al final pues no abarcaba muchos acontecimientos y cuando supuestamente tendría que abarcar esos mismos acontecimientos pues ya era el final de la propia historia del capítulo. Por eso mismo no se sintió tan mágico, tan importante o tan único, y que también por eso comenzaron bastantes críticas ante Hope, porque al final no es un mal personaje, pero sí fue un desarrollo pésimo ante Epic Games, y esas cuestiones pues al final afectarían mucho a la forma de cómo muchas personas veían a Hope, simplemente como un personaje de relleno, al contrario de ser un personaje bastante importante, pero al final es una forma de cada quien como lo pueda ver. Jones, llegas tarde. Acabo de destronar al rey del Olimpo. Creo que me merezco un descanso. Primero, destronamos al rey del Olimpo. Y segundo, no, estuve observando a Megalodón. No me gusta lo que veo. No me importa. Trae a tu amistad. Está bien. Mi hermana Valeria es la genia arrogante que encontró la forma de invocar la caja de Pandora. Así que me considero responsable de resolver este desastre que no deja de empeorar. ¿Conoces a Jones? Hola. Bueno. Esperemos que con este nuevo reinicio o con esa nueva expectativa que Epic Games nos está dando pueda establecer nuevos personajes, como también a los personajes que nosotros ya tenemos, poder desarrollarlos de mejor manera, principalmente en el tema de Hope. Sinceramente Hope sigue siendo un personaje bastante interesante para mí y me gusta bastante de cómo quisieron establecer una nueva historia un poquito más fresca. Básicamente, como ya sabemos, Hope quiere ser idéntica a Jones, ser una heroína, salvar a los demás, proteger a los demás y ser alguien única ante cualquier situación que pueda surgir. Algo que Jones técnicamente nos ha abarcado que no debería ser así, porque todo eso tiene una gran consecuencia. Algo que sabemos bastante bien ante su propia historia de Jones, por haber perdido a su familia, por haber trabajado con la Orden Imaginada, por perder a la Doctora Sloan, por saber muy bien de los riesgos y problemas de los 7, ante el tema del punto cero, entre muchas otras cuestiones que bueno, sabemos por qué Jones se siente con esa carga negativa y cansada de ya no querer hacer todo esto, pero aún así sabe muy bien que es su propia responsabilidad y que es el único que puede corregir las cosas, siendo algo bastante honorable ante este personaje y que esperemos que sigan desarrollándolo, pero que también les puedan abarcar a otros personajes para que puedan ser sucesores o incluso compañeros mucho más amplios ante Jones, y uno de ellos debería ser Hope, sinceramente. Aún así, con esta cuestión podría decir que sí, el lore va a ser reiniciado y esperemos que todo esto sea para bien. Sabemos que el punto cero será bastante importante más adelante dentro de esta misma temporada. Sabemos que Daigo será el antagonista de esta propia temporada y que quizás podamos conocer un poco más sus propias intenciones y motivaciones, y que otros personajes harán lo mejor posible para defender a la isla, incluyéndonos a nosotros. Así que sí, el lore ha revivido, nuevamente estamos en el momento más importante de Fortnite y esperemos que así se mantenga. Aún así, como siempre, usted tiene la última palabra. ¿Qué opinan sobre todo este tema? Pueden dejar sus ideas en los comentarios. Me encantaría que usen mi código de creador dentro de Fortnite, siendo eBloodE. Con este código tendrán mi agradecimiento y siempre me estarán apoyando en seguir subiendo este tipo de videos. Pero bueno, si les gustó este video me apoyen mucho con un like y suscríbanse para ver más videos así. Al igual pueden comentar como siempre qué otras cosas interesantes del universo de Fortnite quisieran ver en este canal. Igualmente pueden dejarlo en los comentarios. De igual manera pueden seguir el canal en Instagram como en Twitter para estar más pendientes al canal. Saben que yo soy Blood y solo me queda despedirme como decir adiós. Nos vemos en un próximo video. Con su ayuda, liberaremos este lugar y dejaremos el bucle para siempre. Podremos regresar a casa.